Vamos a saludar al presidente de Concovi. El presidente de Concovi es Juan Casares y es la Confederación de Cooperativistas de Viviendas de España. Juan Casares, buenas tardes. Don Juan, ahora mismo estamos en una época en la que se calcula que la recesión puede llegar a ser más importante y se calcula también que con las vacunas puede la gente salir un poquito más. A nivel de construcción de viviendas y sobre todo de cooperativas, ¿cómo está la situación ahora mismo? Perdona, Jaume, te acabo de enganchar. Me pones la pregunta que no Sí, te la he oído le completa. estaba preguntando, en la situación que tenemos ahora mismo de casi pospandemia, aunque seguimos en ella, de esperanza por la vacunación, pero también de tristeza porque muchas empresas lo están pasando mal, a nivel de las Sí. cooperativas de viviendas, ¿cuál es la situación en estos últimos 12 meses y la perspectiva para estos próximos? Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Saludo a todo tu equipo y a todo el que nos está escuchando. Bien, Jaume, la situación de nuestro sector, la economía social en materia de vivienda y las cooperativas que lo representan, ha demostrado una vez más, incluso en esta situación inédita, en una crisis que hasta hoy era absolutamente desconocida cuál podrían ser sus efectos, porque repito, ninguna sociedad, ningún sector, ningún tejido productivo estaba preparado para afrontar este reto, las cooperativas han soportado y encajado el golpe bastante bien. Hemos reducido proyectos que estaban en estudio o en fase de estudio o de comienzo de inicio en el ejercicio 20 en torno a un 15% respecto a lo que se estaba. Sin embargo, todos los proyectos cooperativos que estaban en marcha, todos los proyectos inmobiliarios que estaban impulsando las cooperativas de viviendas españolas han sido terminados y felizmente entregados. Por lo tanto, las cooperativas, entidades sin ánimo de lucro, han demostrado de nuevo una clara y durísima resistencia y capacidad de adaptación a este tipo de situaciones dramáticas, como decías, para otros sectores. Puede ocurrir que muchos ERTE se conviertan en ERE, que muchos cooperativistas que tenían comprometido un proyecto ahora mismo se vean en serias circunstancias complicadas. ¿Hay ayudas por parte de administraciones o de entidades bancarias? ¿Hay manera de intentar mantenerles esa posibilidad de tener su vivienda o algunos tendrán que bajarse de esos proyectos? Específicamente y desgraciadamente no hay ninguna línea de ayudas. Nosotros al Estado le hemos propuesto crear un fondo solidario cooperativo, Jauma, que pudiera durante un periodo puntual y muy concreto afrontar las aportaciones y los compromisos que los cooperativistas habían adquirido en sus proyectos que estaban impulsando. Este fondo es una idea que Concovi ha lanzado. Concovi además ya ha puesto encima de la mesa que podría tener capacidad para poder dar ese primer paso, esa primera aportación, muy poquito para lo que se podría esperar que fuera necesaria la ayuda. Hablamos de que Concovi podría estar aportando 1 millón de euros para dar este primer paso, pero necesitamos ayuda de Europa, ayuda del Estado y de las administraciones. De momento no ha habido contestación, pero sinceramente, de momento tampoco está siendo una necesidad muy patente. Las cooperativas y los cooperativistas no están abandonando sus proyectos, están soportando, y es verdad que existe esa amenaza de esos ERTES que veremos a ver cómo, si se convierten en definitivos ERES de estas empresas que dramáticamente están sufriendo estas consecuencias. Pero de momento estamos soportando bien. El otro día en una entrevista con el Grupo Mercados de esta casa, usted nos habló de medidas específicas que han propuesto al Ejecutivo para el momento de la pandemia. ¿En qué consisten estas ayudas? ¿Puede resumirlas? Sí, te las resumo. Y también os decía que no eran medidas nuevas o que aportaran una gran solución a la situación de la pandemia. Son medidas que llevamos históricamente reclamando, pero que si cabe, ahora tiene mucho más sentido tomárselas, permíteme la expresión, tomárselas en serio, ¿no? Nosotros hemos solicitado que se reduzca la presión fiscal a las que las cooperativas de vivienda y rehabilitación en España están sometidas. Estamos pidiéndole a entidades sin ánimo de lucro que coticen o que atiendan impositivamente las mismas obligaciones
que mercantiles o que grandes compañías que están soportando con diferentes políticas de retorno y beneficios, unas cifras que para nada ni los objetivos ni los objetos sociales que persiguen las cooperativas para nada se pueden equiparar. Estamos hablando independientemente de la reducción de la presión fiscal, de una agilización de la tramitación urbanística, de la tramitación administrativa para obtener los permisos y licencias que permitirían ejecutar y entregar nuestros proyectos cooperativos. Esto afecta no solo al sector cooperativo o a la economía social, afecta también a cualquier tipo de promotores inmobiliarios. Debería de agilizarse la burocracia que hoy impide que los proyectos cooperativos puedan avanzar y puedan ser parte de la solución del impacto económico que ha sufrido o que está sufriendo nuestro país por culpa de la pandemia. La colaboración público-privada. Jaume, nos hemos cansado de decirle a la Administración que las entidades sin ánimo de lucro, que las cooperativas somos el aliado natural de la Administración para que todos esos suelos públicos, que es suelo de todos, es patrimonio público, pueda ponerse en carga en beneficio de todos los españoles. Eso ayudaría a cumplir el mandato del artículo 47 de nuestra Constitución, del 129.2 de la Constitución, de incluso el artículo 50 de la Constitución, donde se habla la permisibilidad de acceder a la vivienda a los mayores, a la tercera edad. Y también, muy importante, Jaume, crear y facilitar el sector de la rehabilitación. Tenemos que crear una gran tendencia a rehabilitar el parque de vivienda existente, que como bien sabes, más del 50% de nuestro parque de vivienda tiene más de 50 años. Todo eso con una doctrina europea, acompañados de esas ayudas de nueva generación que ahora tanto se habla, yo creo que podrían ser medidas importantísimas en las que las cooperativas podríamos ayudar al Estado español y a nuestra sociedad a recuperar ese tono o ese equilibrio económico que se ha perdido creando miles y miles de puestos de trabajo. El IVA también, era una de las peticiones de ustedes, bajar el IVA al 4%. Eso es más complicado conseguirlo, no sé si depende más de Bruselas o del gobierno español. No, sinceramente yo creo que depende de que la iniciativa la adopte nuestro gobierno, la adopte la Administración Central y que por supuesto la traslade a la Comisión Europea. Nosotros, Concobie forma parte y representa a las cooperativas de vivienda en Europa a través de Housing Europe y ya hemos hecho esta propuesta en la medida que a nosotros nos corresponde hacerla como agente social y por supuesto que se podría hacer, no sería nada nuevo. Ya otros gobiernos anteriores, cuando ha sido necesaria incentivar el sector inmobiliario en el que nos meten, nosotros formamos parte del sector de la economía social, ya se ha incentivado el acceso a la primera vivienda con un IVA súper reducido al 4%, Jaume, esto ya se ha hecho. Esto se debería de hacer ya y de instalar definitivamente en el acceso a la primera vivienda o en la vivienda protegida para que efectivamente esos jóvenes a los que va destinado mayoritariamente esta tipología de vivienda pudieran beneficiarse de esa medida que no deja de ser para una persona física una carga, un coste muchas veces inasumible. Un apunte final. Estaba usted hablando de rehabilitación. Algunos pensarán, hombre, los cooperativistas rehabilitación. Si se rehabilitan viviendas y se consigue que sean más sostenibles, eso también es un punto a favor de quien preste ese dinero, ¿no? Si son alguna administración, por ejemplo. Vamos a ver, la rehabilitación no tiene otro camino, Jaume, que lo impulse la sociedad. Es decir, la rehabilitación no es un sector ni se puede considerar un negocio para un promotor o para un agente inmobiliario que pretenda rehabilitar el bien común de 100 vecinos. Son los 100 vecinos los que se tienen que agrupar en una sociedad que evidentemente la ideal no es la comunidad de propietarios, que está, como bien sabes, regulada por la propiedad horizontal, por una ley que no está pensada para una actividad económica, pero que sí se puede paralelamente en la constitución de estas comunidades de propietarios crear esa cooperativa de rehabilitación en la que con el mismo contenido, con la misma estructura comunitaria de esos vecinos, se creen esos cooperativistas, esa cooperativa de rehabilitación que ya sí regulada y regida por una ley muy garantista, muy testada
por las entidades bancarias, compañías de seguro, la propia administración, etcétera, pudiera rehabilitar el bien común. Estamos hablando de cooperativas de rehabilitación a escala de barrio, a escala como mínimo de edificio, intentar hacer rehabilitaciones integrales que evidentemente no solo hablaran de las patologías y de las necesidades del edificio en cuestión de accesibilidad, estamos hablando también de eficiencia energética, por supuesto, y del medio ambiente. Permítame, Juan Casares, que saludemos a un amigo común que creo que está en línea ya. Félix Aguado es socio de Transaction Services de Arcae. Félix, buenas tardes. Buenas tardes. Yo no sé si ¿Qué sois tal, amigos Juanma? ¿Qué tal, Juan? Yo no sé si sois amigos por el fútbol o por qué, pero me ha dicho que sois amigos. Somos amigos, sí, bueno, por todo. Somos hasta vecinos, o sea, estamos en la misma calle a 10 números de distancia. Fíjate. Nuestros despachos. ¿Qué tal, Félix? Me alegro de saludarte. Muy bien, igualmente. Buenas tardes. Pues a seguir luchando y ya De sabéis. momento estamos sanos, que no es poco. Exacto. Ahora que está cayendo. Que podamos seguir luchando. Juan Casares, presidente con COVID, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a vosotros, Jaume. Un placer. Cuídate, Juan. Abrazo. Abrazos. Está con nosotros también Antonio Rodríguez Furones, es profesor de estrategia de la Escuela de Organización Industrial, la EOI. Don Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Se incorpora también Ali Mungi, economista. Ali, buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Bueno, tenemos aquí un trío de ases. Yo empezaría por lo que he comentado. Sobre todo ellos dos. Me has pisado, será por los compañeros, sí. Sí, sois tres ases y yo soy la sota. El Banco de España. Es el póker de ases, Jaume. El Banco de España nos está. Somos el póker de ases. Sí, ahora somos el póker, fíjate en la pantalla, el póker. Que digo, el Banco de España está apremiando, diciendo que este año no vamos a llegar a superar. Se creía que se podía ejecutar el 70% de los fondos que nos diera la Unión Europea, con suerte el 55%, porque hay que escribirlo, plantearlo y trabajarlo. Son proyectos largos, dice el Banco de España, y de hoy para mañana no se pueden llevar a cabo. Tú, Antonio, que sabes mucho de proyectos a nivel internacional, ¿tú crees que se puede llegar a ese 50% o incluso eres más pesimista o más optimista? Pues así a bote pronto, ojalá llegáramos al 50-55%. Fijaos que cuando estamos comentando estos fondos, los fondos Next Generation, de estas ayudas directas, que son, como sabéis, 73.000 millones de euros que hay que ejecutar en un periodo de 5 años, una referencia cercana que tenemos es el último marco financiero plurianual que vino a cubrir del 2014 al 2020. La cuantía total vinieron a ser 40.000 millones de euros a ejecutar, como veis, en 7 años, y el porcentaje de ejecución apenas alcanzó el 34 o 35%. Ojalá llegáramos al 50% de esos 73.000 millones en menos tiempo, 5 años, respecto a lo que son los 7 restantes. En cuanto a lo que es la propia gestión de los fondos, existen grandes dudas precisamente por los mecanismos que se están tratando de articular para acelerar, entre comillas, lo que pretendía ser la asignación de los fondos. Realmente, en la práctica, esto lo que nos está llevando es a una gran sensación de incertidumbre, sobre todo alrededor de los conceptos como PERTE, que se desarrolló por parte del gobierno central para tratar de asignar esos fondos, mientras que hay otros países europeos, como por ejemplo Italia, que ha apostado por los mecanismos de colaboración público-privada para dinamizar precisamente la asignación de esos fondos y donde, bueno, encabezado por Draghi en este caso, parece ser que los mecanismos van a ser mucho más ágiles precisamente en la asignación de esos fondos que si Italia lo necesita, imaginaos cómo está ahora el modelo productivo aquí en España que requerimos para dinamizar la economía y precisamente para tratar de generar ese cambio en el modelo productivo que necesita España para los próximos años. Félix, ¿podrías ayudar al gobierno tú escribiendo algún proyecto? No, la verdad es que es muy complicado. O sea, el problema de la burocracia pública es siempre el mismo. Entonces, ahora mismo estamos hablando de las famosas ayudas directas a determinados sectores productivos y nos están diciendo que a ver si con un poco de suerte están listas para el mes de junio o para el mes de julio. Pues para entonces habrán cerrado unos cuantos miles de negocios más. Entonces, en este caso, pues es lo que estábamos comentando. O sea, yo firmo ahora mismo por ese 50% de ejecución y firmo ahora mismo por el crecimiento del 6% que redujo el Banco Central Europeo la estimación para la economía española desde un 6,8. Realmente tenemos un Q1, un primer trimestre prácticamente perdido. La sensación desde los clientes con los que yo trabajo, fondos de inversión, fondos de capital riesgo, sector inmobiliario, etcétera, es que es el trimestre
más parado desde que empezó la pandemia. O sea, que estamos con un menor desarrollo de negocio que lo que fue el año 2020. Entonces, bueno, los bancos centrales ya dan por perdidos el primer semestre de este año y, desde luego, como no aceleremos en serio el tema de la vacunación y comencemos a normalizar la actividad económica, me temo que la conversión en los ERTES en ERES va a ser una realidad y a lo mejor incluso más para allá. ¿Qué matices ves a este tema, Limungi? Tanto el crecimiento del... se dan con un canto en los dientes algunos si llegamos al 6%, aunque los presupuestos, insisto, los presupuestos de este año se han presentado con un 7 y pico de crecimiento, calculando llegar al 9 si se conseguían los fondos y se aplicaban estos fondos, Ali. Bueno, yo lo que no me fío en absoluto es de lo que va a ocurrir teniendo un gobierno que no, como ha dicho Antonio, no colabora o no quiere la colaboración público-privada. Los fondos me dan pánico cuando lleguen a qué proyectos se van a dedicar. No estoy seguro, porque no hay ningún tipo de control. Es que ahora mismo, con la pandemia, con el estado de alarma y no sé lo que durará todo esto, no veo ningún tipo de control de dónde van el dinero, de dónde a qué se dedica, qué es lo que se hace con él. Por lo tanto, estoy muy, muy pesimista de que efectivamente, ojalá, como ha dicho Félix, se llegue al 50% de cumplimentación de todos esos fondos que lleguen, y ojalá que lleguen, porque eso es otro de los temas que no estoy muy seguro si va a ocurrir o no. ¿Tú, Antonio, eres un poquito más optimista o tenemos que cerrar el chiringuito ya? En fin, bueno, la verdad es que los datos no son muy halagüeños, ¿no? Ojalá pudiéramos tener alguna señal, ¿no? Que nos invitara al optimismo, pero la verdad es que si tiramos de datos, tiramos de histórico, tiramos precisamente también de las cosas que están pasando aquí en el día a día, pues la verdad es que las incógnitas sobre el futuro del cuadro macroeconómico en España son elevadas, ¿no? Félix apuntaba que esa hipótesis del crecimiento del 6%, hasta podíamos cuestionárnosla. Yo creo que aquí hay otro elemento también muy relevante, que está muy vinculado, como apuntabais antes, con la vacunación, que es lo que va a pasar con la temporada de turismo de este verano. Ya casi damos por perdida la de Semana Santa, pero vamos a ver qué es lo que pasa este verano. Si no llegamos a salvar mínimamente lo que es la campaña turística este verano, vamos, lo del 6% me parece un brindis al sol. Hay que calcular que cada turista internacional, claro, se suele dejar 1.000 euros. Es decir, si conseguimos 10.000 turistas son 10.000 millones. 10 millones de turistas. Si consiguiéramos 20, serían 20.000 millones. Llegar a los 80 millones, que era el último año, era imposible, pero algunos decían que si esto fuera rápido, se podía llegar a 30 o 40 millones de turistas, que son 40.000 millones de entrada de flujo de caja. Ahora mismo ciertamente parece complicado, Ali. Yo no lo veo nada, no sé, no lo veo fácil, que por esa parte entre el dinero, ¿no? Ali. Perdona, Jaume, es que te oigo muy, muy bajo. No te oigo prácticamente. Hay que traer a muchos turistas para que se genere un flujo de caja suficiente. Para generar 30.000 millones hay que tener 30 millones de turistas. ¿Y de dónde los sacas? Pero, perdona, es que yo creo que las previsiones del Banco de España están basadas, o creo que incluyen, que vamos a tener una afluencia de 40 millones de turistas para verano. Y yo creo que 40 millones de turistas no lo vamos a tener ni de broma. Si no vamos a poder, espérate que no tengamos que confinar toda España y que no podamos permitir que entre gente que nos contagie, o eso es lo que dicen. Necesitamos un clima de vacunación mucho más rápido, pero es que bueno, yo estoy pesimista, lo siento, no quiero transmitiros eso porque soy una persona normalmente muy optimista, pero es que veo que todo lo que tocan, todo lo que se hace es todo lento, es todo burocrático, es todo, parece que no tenemos un horizonte bien definido, no tenemos una estrategia bien marcada. No veo ningún tipo de aliciente para todo esto. De verdad que estoy realmente muy pesimista. El sector servicios es el 70%, dicen más o menos, del PIB, entre todos los servicios, ¿no? ¿Cómo conseguir, no sé, Félix o Antonio, si podéis ayudarme en esto, cómo conseguir bajar un poquito ese flanco de la balanza y conseguir que la industria y otras producciones suban más del 30%? Ya sé que de golpe no, pero ¿qué habría que hacer para conseguir esto y no caer otra vez en el mismo problema en el futuro? Si queréis hablo yo. Antonio, habla tú primero, me da igual. No, por favor, Félix. No, simplemente, a ver,
servicios está muy bien que en valor absoluto pese lo que pesa, ¿no? El problema es que los otros sectores pues están muy desmantelados, ¿no? Bastante grave con el tema industrial. España ha tenido un déficit en I+D+I estructural muy grande durante décadas y al final eso significa que no tenemos patentes y significa que no tenemos producción industrial de valor añadido. Afortunadamente tenemos determinados sectores donde todavía somos competitivos desde el punto de vista de lo que sería el montaje final de determinados productos. Hemos tenido la magnífica noticia de los nuevos modelos que la ha asignado a las fábricas de Palencia y de Valladolid, pero lamentablemente de estas noticias pues no son muy abundantes. Luego después también hay otros muchos temas que afectan a la competitividad desde el punto de vista negativo. Tenemos una energía cara, tenemos competitividad con el transporte, tenemos un problema incluso con la inexistencia o la ausencia desde la época de Aznar de un plan nacional, etcétera, etcétera. Es un poco lo que decía Ali antes, es decir, da la sensación de que todo es demasiado burocracia, todo va demasiado lento. Hace un rato Juan Casares estaba hablando pues de una función social de las cooperativas, de poner el suelo en el mercado para reactivar el sector inmobiliario de una forma ágil, y es que el Ministerio de Fomento lleva N meses para sacar una ley de alquileres que encima lo que quiere es constreñir el mercado y pensaba yo para mí, digo, sí, lo que faltaba, digo, aparte de lo de los alquileres, el dinamizar el suelo, o sea, lo de tener una ley del suelo y tener incluso pues un mercado, unas normas urbanísticas que sean más o menos armónicas, bueno, unas normas armónicas en cualquier mercado, porque es que tenemos 17 mercados diferentes, ¿no? Entonces, ese es el grave problema que tenemos, ¿no? Que no somos competitivos porque los gobiernos no están poniendo el marco necesario en un montón de temas para que realmente los sectores distintos de los de servicios pues sean competitivos y puedan salir adelante. Antonio, estabas hablando antes también. Dime. Sí, perdona, Jaume. No digo que por reforzar lo que apuntaba Félix, fijaos que existe ahora un contexto en la Unión Europea favorable a la reindustrialización, fruto precisamente de la pandemia que estamos viviendo y de esa excesiva dependencia que se había surgido en términos de cadena de suministro de los países asiáticos, en concreto de China. Es decir, se ha tomado conciencia a nivel general, a nivel de planificación en Europa, de que esa excesiva dependencia, fruto de la hipereficiencia de las cadenas de suministro que teníamos, vinculado pues a la deslocalización masiva que se produjeron hace 25 años hacia China, pues generaba que nuestra economía fuera excesivamente frágil ante eventos adversos como efectivamente ha podido ser la pandemia. Entonces, existe un contexto favorable en Europa y para eso están también estos fondos de los que veníamos hablando para ejecutar esas actividades de reindustrialización. Pero la reindustrialización tiene que ir en el sentido que apuntaba Félix, en productos de alto valor añadido. No podemos plantearnos el esquema que se produjo en los años 50 del siglo pasado de tratar de competir en costes. Tenemos que apostar por alto valor añadido y el alto valor añadido está intrínsecamente pegado a la innovación, a la inversión en I+D+I y sobre todo a la generación de un marco general que favorezca precisamente a través de mecanismos de colaboración público-privada el generar estos productos de alto valor añadido, etcétera. Y una vez más también, y reforzando otra idea que ponía Félix sobre la mesa, generar políticas de I+D+I que resulten competitivas para generar un marco productivo de alto valor añadido en España es extraordinariamente complejo en una situación competencial en la cual prácticamente tenemos 17 estrategias de I+D+I, que aunque supuestamente están coordinadas por el gobierno central, al final en la práctica lo que nos está generando son sobrecostes en términos de gestión y también, como apuntabais ambos, ¿no? A nivel de la propia burocracia a la hora de aprovechar esto. En cualquier caso, lo que sí que, por dar una nota de optimismo, lo que sí que quiero es romper una lanza a favor del talento que hay en España. En España hay mucho talento. Hay mucho talento a nivel tecnológico. Los que tenemos la fortuna de también tener nuestra faceta docente, ¿no? Y estar en escuelas de negocio, en la universidad, hay mucho talento en nuestros jóvenes. Gente con una cabeza muy bien estructurada, con grandes conocimientos en el campo de la tecnología y que realmente resulta a nivel social absolutamente frustrante la ausencia de ese marco
para poder desarrollar todo ese potencial. Pero perdonadme una cosa. Una de las cosas que estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, pero, por ejemplo, el tema de la inversión. Si tenemos que atraer inversión en España, ¿cómo la atraemos? ¿Con lo que está ocurriendo en Cataluña, con lo que está ocurriendo en cada uno de los 17 mercados? Si no ofrecemos ningún tipo de seguridad. El I+D+I, lo que se está dedicando a I+D+I es verdaderamente mínimo con respecto a otros países de la Unión Europea. Y nuestro talento, como dices tú, Antonio, si se va, o sea, es que se está marchando porque no consiguen trabajo, terminan, no les dejan investigar o no invierten en la investigación, no tienen casi ni mesas, ni sitio donde sentarse, donde estás oyendo todos los días que verdaderos expertos científicos están quejándose de que no tienen ni un sitio donde investigar. O sea, ¿cómo podemos conseguir eso en esta situación? Es complicado. Los datos, la verdad es que son demoledores en este sentido. El otro día salían datos, pues por ejemplo, en España, y fijaos, me parece recordar que a lo largo del año pasado el ministro de Innovación, Pedro Duque, vino a decir que a finales del año 2020 España podría haber desarrollado una vacuna propia alrededor precisamente de los equipos de trabajo estupendos profesionales del CSIC. Al final, y se ha hecho público, lo que ha invertido el Gobierno de España en vacunas ha sido 700.000 euros. Entonces, claro, los datos son demoledores, ¿no? Ya más allá de las opiniones o del estado de ánimo más o menos pesimista, optimista que podamos tener nosotros aquí, los datos son los que son, claro. Oye, por cierto, hablando de vacunas, hoy se ha sabido que han descubierto en Italia que, bueno, había 29 millones de vacunas que no iban a repartirse por la Unión Europea y se iban a ir a quien hasta hace 4 días era de la Unión Europea, que es el Reino Unido, de AstraZeneca, y las han paralizado. Bueno, han dicho que, ojo, que si las vendéis allí en Inglaterra y no nos las dejáis a nosotros, podemos frenaros un poco la exportación. Todo este tema, entiendo que son contratos muy complicados, pero ¿todos tienen razón o nadie tiene razón? Es decir, cuando tú produces, puedes vender al mejor postor, si hay un precontrato o no, ¿qué es lo que puede ocurrir aquí? ¿Quién sabe un poco de esto para explicarnos? A ver, el tema es que si te dedicas a comprar vacunas de forma masiva y no eres experto y no te dejas asesorar por los expertos, pues lógicamente lo más normal es que lo hagas mal, ¿eh? Esto es parecido al show que pasó con los EPIs cuando el comienzo de la pandemia, que resulta que la mascarilla comenzó a ser obligatoria en el mes de mayo del 2020 por el simple hecho de que es que no había mascarillas, ¿eh? No porque no fueran necesarias anteriormente. Entonces, la verdad es que el año pasado, a finales de año, tuvimos la sensación de que la Unión Europea había, por primera vez en muchos años, resuelto los 2 grandes deberes que tenía que hacer de cara a ese ejercicio. Uno era el tema de asegurar el suministro de vacunas de la forma más eficaz y rápida posible, y el otro era firmar de una santa vez el acuerdo del Brexit, que ha sido complicadísimo, aparte de ser un pierde-pierde para ambas partes, lamentablemente, ¿no? Y resulta que luego después, pues esos contratos han sido papeles que no se han cumplido. ¿Por qué? Pues porque no se han analizado las capacidades de producción de las farmacéuticas, no se han pagado los precios que se deberían de haber pagado para tener una prioridad en el suministro de las vacunas. O sea, ¿dónde están suministrando las vacunas las industrias farmacéuticas? Pues al mejor postor, lógicamente. O sea, ¿vosotros creéis que ha pagado lo mismo la Unión Europea por las vacunas de Pfizer que Israel? Vamos, seguro que no. ¿Por qué no lo publican? ¿Por qué no lo publican? Porque han hecho el ridículo más espantoso. Entonces, esto es para que la comisaria de Sanidad, la presidenta de la Comisión Europea y alguno más presenten la dimisión y se vayan a su casa. O sea, que no haya vacunas de Pfizer, que es una empresa, digamos, comatriz de Alemania, con BioNTech, en la propia Alemania, siendo la presidenta de la Comisión Europea alemana, es: váyase usted a su casa, señora von der Leyen, váyase a su casa. Como decía Aznar, señor González, váyase a casa. O sea, es que me da igual. ¿Y el gobierno español qué hace? Pues yo soy el presidente del gobierno y me planto en Moscú, me voy a ver a Putin y digo: me ponga, por favor, 80 millones de dosis de la Sputnik que tenga, la 4, la 5 o la 6. Y me vacuno con la Sputnik, como se está haciendo los húngaros, van a empezar a hacer los polacos, pero hay que activar el país.
No, están muy preocupados con la tarjeta verde. O sea, no nos podemos vacunar, pero eso sí, los que están vacunados, esos pueden viajar por Europa. Entonces vamos a montar otro rollo burocrático. Una tarjeta que no, que lo que consiste es en conseguir la inmunidad de baño, que hay 10 cepas acampando por sus respetos por Europa, mutando el virus a toda velocidad, y si no conseguimos, mediante la vacunación, una inmunidad rápida, vamos a tener pandemia para la próxima década. Y es que, ¿en qué están estos políticos? Es una vergüenza. O sea, yo quiero, como siga así el tema Unión Europea, Spanexit ya. Pero, señores, lo que está clarísimo es una cosa. Cuando tienes tiempo, cuando estás en una situación normal, si quieres negociar precios, está muy bien que negocies precios, que bajes, que intentes ver que el proceso de producción sea más corto, todo eso. Pero cuando hay vidas en juego, ¿pero qué vas a negociar precios? Pagas el precio que haga falta para poder solventar el problema y vacunar a todo el mundo como ha hecho Israel. Pero nosotros aquí en Europa buscando el mejor precio, el mejor sistema. Ahí tenemos el mejor sistema. Los últimos en vacunarnos y en conseguir hacer las cosas adecuadamente. Y vamos a ver lo que tardamos en salir de esto. Lo que dices, Félix, si tenemos en cuenta el porcentaje que llevamos vacunado, dicen que son 600 días, ¿no? Lo que vamos a tardar en vacunarnos todos. Es decir, 2 años. Verás tú la broma del turismo, de la industria y de todo en este país. Antonio, por tu experiencia en sistemas así internacionales, el hecho de que una universidad o un equipo científico público saque un producto o invente un producto y lo venda o trabaje a medias con una farmacéutica, eso obliga a esa farmacéutica a priorizar esa zona económica. Y 2, el hecho de que una farmacéutica tenga su sede en ese sitio, que también se la puede llevar a otro lado, claro, pero mientras tenga esa sede también le obliga más a repartir vacunas ahí, o también podrían quejarse los del África Negra, por ejemplo, ¿no? Bueno, la respuesta a las dos preguntas es no necesariamente. Esto depende del contrato. Depende cómo se haya articulado lo que es la negociación y efectivamente lo que pasa es que hay herramientas, en este caso por parte de la Unión Europea, para que esa negociación hubiera sido, digamos, más eficiente, ¿no? El hecho de que la propia Unión Europea haya destinado fondos públicos a la investigación de las vacunas de estas multinacionales debía ser también un elemento a tener en cuenta a la hora de priorizar precisamente los envíos o conseguir lo que queráis, en clave de priorización, en clave de descuentos. Da igual, es una herramienta interesante en clave de entonces puede ser que sea eso. negociación. Yo te he dejado un dinero, por tanto tengo derecho a la vacuna más barata. Entonces, a partir de ese momento, aunque yo te la pague la mitad, estoy al mismo nivel que Israel, ¿no? O priorizarlo, es decir, mira, te voy a pagar lo mismo que Israel, pero vamos, el 80%, el 90% de la producción aquí en Europa hasta que finalmente se acabe. A lo que voy, esto, claro, es muy difícil meterse, ¿no?, en las personas que han estado negociando, pero si vemos también los datos, y en esta clase de cosas, pues una vez más, los datos también son palmarios, ¿no? Los hechos son incontestables, ¿no? Lo estabais comentando. El ejemplo de éxito de Israel se comenta, nadie lo ha dicho realmente, pero se comenta que Israel ha pagado 6 veces lo que ha pagado la Unión Europea. ¿Pero qué es lo que ha conseguido Israel? Pues Israel prácticamente ha conseguido esa inmunidad de rebaño a nivel global, ha conseguido laminar esta última ola. Israel esto se lo planteó pues muy directamente. Esto es un tema de seguridad nacional. Claro, pero por eso digo que si en lugar de pagar a 6 euros vacuna, pagas a 40, ¿vale? Estás pagando igual 500 millones de euros más, pero ¿cuánto dinero dejas de perder? Exacto. No, y luego incluso voy más allá, porque esto también es que la negociación hay que abordarla desde un punto de vista más amplio. Está muy bien que los estados pues agarren y compren vacunas, pues precisamente igual para la gente que no pueda comprársela. Pero si estamos dispuestos nosotros a pagar 50 euros por estar vacunados y la capacidad de producción lo permite, ¿por qué no? Y ese debate, por ejemplo, aquí en Europa se ha sustraído, pero en otros países no. O sea, que va a llegar. Alguien me apuntó que antes de verano muchos países harían eso, permitirían que, por ejemplo, las mutuas de trabajo, las empresas, quien quiera, pues vacune a sus trabajadores para evitar bajas, ¿no? Y que eso puede llegar a ocurrir. Pero yo te diría que casi va a ser inevitable. O sea, porque es casi tan de sentido común. Ahora bien, claro, el marco legal pues puede prohibir toda esta clase de cosas, etcétera, ¿no? Pero es que es tan obvio, es que es tan obvio que es que no. A medida que se vaya aumentando lo que son los stocks de producción, porque luego pues también las fórmulas, las marcas B, toda esta clase de cosas, pero bueno, ahí la industria tiene sus mecanismos para ir aumentando su capacidad de producción. Están también otras 2, 3 vacunas más a punto de entrar en fase 3. Es decir, en breve
en 3, 4 meses podemos tener un amplio abanico, ¿no?, de posibilidades, ¿no?, para vacunarnos, y que puede ser que el mercado efectivamente dinamice esas posibilidades. Entonces ahí habrá que abrir la mano y dejar, pues como bien apuntabas, Jaume, o bien que a las mutuas, o bien que podamos comprarla en la farmacia. Ha habido vacunas, esto nos pasa a todos los que tenemos niños, que sabemos que están dentro de lo que es el calendario de vacunación, y otras que no son obligatorias. Pero el calendario de vacunación en España sería también tema para otro debate, porque hay 17 calendarios de vacunación distintos en España. Claro. ¿Vale? Eso sería otro debate, pero en ese no vamos a entrar, ¿vale? O entramos si queréis. Porque yo en ese estoy muy sensibilizado porque tengo una niña pequeña, entonces esto ya es un poco así perplejo. Estoy bastante perplejo en ese sentido, ¿no? Pero luego, pues si quieres vacunar a la niña en este caso, pues de algo que no está recomendado, o sea, que no está metido en el calendario de vacunación oficial, pero que el pediatra te lo recomienda, pues tú vas a la farmacia, lo compras y ya está. En definitiva, respecto a lo que apuntabas, a nivel de negociación, a la vista de los resultados, pues uno interpreta que hay otros países que han negociado mejor, y eso sí que lo podemos decir. Y respecto a lo que son los mecanismos para ampliar y tratar de conseguir esa inmunidad de rebaño, pues tarde o temprano veremos cómo pues, el mercado privado va a funcionar también. Aunque pueda parecer una herejía decirlo ahora, pero es que va a ser así. Veo que están todos asintiendo, eso significa que están más o menos de acuerdo. Otro tema del día, bueno, hay un par de matices. Uno es, las prestaciones sociales han subido un año de COVID, lo mismo que en 5 de la anterior crisis. Y luego otro matiz de ahora, que Hacienda admite esta misma tarde que a los beneficiarios de ERTE la declaración les saldrá a pagar. Creo que con Ali lo estuve hablando en su momento, ¿no?, que al final mucha gente decía, bueno, tal, pero al final, ojo con este dinero, que aunque sea poquito, en verano, no sé por qué extraño motivo que alguno de vosotros me podrá contar, pero en la próxima primavera les va a tocar ingresar. Y ojo que mucha gente lo está pasando mal. ¿Sabes el porqué, Ali, o no? Pues la verdad es que evidentemente no lo sé, no sé por qué van a pagar realmente, pero van a pagar. Eso me juego con vosotros ahora mismo, como diría aquel, pincho de tortilla y caña, que van a salir positiva con toda seguridad, porque de lo que se trata en este país es de pagar impuestos, y cuanto más paguemos, mejor. No lo entiendo. Gente que está en ERTE debería estar liberada totalmente de impuestos. Y la gente que está bueno, ya los parados no te quiero contar lo que está, pero es tremendo. Es que no salgo de mi asombro. Cada noticia que leo es decir, no puedo entender lo que está pasando en España, de verdad. Algo está pasando, Félix, porque hoy mismo, esta semana y la pasada, cada 2 días tenemos una noticia de cómo quieren retocar el pacto de las pensiones. Eso significa que no hay dinero y hay que arreglarlo. Hoy la propuesta es un cheque en el que se acumula el 4% del valor de tu pensión durante todos los años que trabajes de más de los 65 años. Imagínate que trabajas hasta los 70. Pues esos 5 años te lo ingresan de golpe cuando cumplas 70 años. Que tampoco es un regalo, pero en cualquier caso es una manera de bonificarte para que sigas trabajando. Eso algo significa, ¿no? Aquí hay varios problemas. El problema es el tema de la sucesión de las personas en cuanto a los puestos de trabajo. Entonces, por un lado dices, oye, está muy bien que la gente prolongue su vida activa, porque es verdad que si tienes salud, tienes conocimiento, tienes el mejor expertise, pues el caso de Antonio, pues Antonio como profesor, seguro que ahora es mucho mejor que hace 15 años. Nos pasa a todos en nuestras profesiones, ¿no? Entonces dices, oye, ¿por qué no voy a poder seguir trabajando hasta los 70? Pero claro, también el mercado de trabajo de las nuevas generaciones, de los jóvenes, y estamos de alguna manera bloqueando ese acceso al mercado de trabajo de las nuevas generaciones. Entonces, el problema es que se está parcheando una situación que no se resuelve de una forma, vamos a decir, estructural o estratégica. El problema de las pensiones es el problema demográfico que tenemos una situación de envejecimiento de la población, pronto de caída de la población, y es imposible que con un criterio de gasto en el tema de las pensiones, las nuevas generaciones puedan pagar las pensiones de las personas que nos iremos jubilando en el futuro, como se venía haciendo durante el baby boom. Entonces, esto hay que pasar de un sistema de gasto a un sistema de capitalización. A partir de un determinado año, decir que las personas que tengan menos de 35 años pasan a un sistema de capitalización. Lo que ellos están dando es para pagar su propia pensión. Y el déficit que se produzca entre el cambio de criterio
pues contra los presupuestos generales del Estado. Y santas Pascuas. Esto lo ha hecho Austria, esto lo ha hecho Chile, esto lo han hecho muchos países y esa es la forma de hacerlo. A partir de ahí, lógicamente, pues hay que fomentar la natalidad, hay que favorecer la familia, la conciliación de la vida personal y la vida familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Temas estructurales, no un cheque para acá, un cheque para allá, los años de cotización en vez de que sean los 15 últimos porque sean los 25 últimos. Esos son parches que no solucionan el verdadero problema. Es que no puede haber una sustitución de personas en el sistema de gasto porque simplemente estamos en una crisis demográfica. Entonces, o se cambia el sistema de las pensiones de arriba abajo o no tiene solución. Y están todos hablando de los galgos y los podencos y este es el verdadero camino. Pero que no hay ningún partido que enarbole esa bandera y se ponga al frente de la manifestación. No sé qué pensáis vosotros, pero yo lo veo así. Luego, por supuesto, se puede combinar con la privada, ¿eh? Yo no entro en que si los planes de pensiones privados, eso me parece estupendo, pero que cada uno tendrá que cobrar en función de lo que cotice, no pagar hoy con las cotizaciones de hoy, las pensiones de hoy. Eso en el futuro no puede funcionar, hay que cambiarlo. Perdóname, Antonio, Félix, has dicho la palabra mágica, capitalización. No sé qué te van a hacer, porque es posible que te corten o sea, la línea. Pero es que no lo entienden. El comunismo y el socialismo no entienden lo que es la capitalización. Es que ellos lo que quieren es, entienden el reparto y el más gasto y más presupuesto y si podemos con el IPC, lo incrementamos con el IPC, no importa, que si esto no lo va a pagar, no lo van a pagar ellos. Es que el sistema de capitalización puede ser mixto, puede ser privado, puede ser lo que sea, pero efectivamente, además este tema lo tocó Aznar, lo intentó Aznar en su momento, ¿os acordáis? Sí. No sé, pero bueno, se le echaron encima a todo el mundo y lo paralizó. Pero efectivamente, estoy absolutamente de acuerdo contigo, Félix, de que tienes un adepto más, que soy yo. Ya son dos. Antonio, ¿matizable o no? La verdad lo de la es que mochila. Poco más que añadir. Yo creo que lo habéis sintetizado muy bien. Esto es un tema de fondo estructural, estratégico. Esto, aunque hay alguno que seguro que le echa la culpa al COVID, esto no tiene nada que ver con el COVID. Claro, esto eso viene de hace muchos años. Teníamos. Claro. Exacto, esto era una bomba de relojería que teníamos. El sistema actual es piramidal, puede sonar muy fuerte, pero es así, porque se basaba en un crecimiento demográfico y se basaba también en un crecimiento económico, y ahora se ha invertido la pirámide poblacional y, por lo tanto, como bien apuntaba ahí Félix, ese desajuste demográfico que tenemos, etcétera, y también pues las dudas que hay a nivel económico que hace que el sistema sea absolutamente insostenible, y lo que hay que hacer es migrar un sistema, como bien apuntabais, de capitalización. Yo creo que este debate, todo el mundo que haya mirado los números y que haya hecho un acercamiento aséptico al problema, pues todo el mundo es consciente que hay que pasar a capitalización. ¿Cuál es el problema? Pues como bien apuntaba Félix, ¿qué partido hace esto? Es que el que lo haga va a ser absolutamente impopular. O sea, ¿quién le va a poner el cascabel al gato? Y es que llevamos así años. Si esto se sabía, y apuntabas antes, ¿no?, de la legislación, de la legislatura de Aznar, esto ya se sabía desde hace un montón de tiempo. Lo que pasa es que, claro, en las escalas, digamos, temporales de toma de decisión de los partidos políticos son bastante cortoplacistas, y lo que estamos haciendo es que cuando tengamos que hacer el ajuste va a ser aún más fuerte. La bola de nieve cada vez se está haciendo mayor, y cuando tengamos que hacer ese ajuste, esa fase de transición que también ha descrito Félix, porque va a haber que hacerla, porque es que es inevitable, ese ajuste va a ser más doloroso cuanto más tiempo tardemos, y vamos a seguir tardando hasta que ya sea tan inevitable que el ajuste pues pueda ser, y Dios no lo quiera, como pasó en Grecia cuando fueron intervenidos. Bueno, nos queda una semana por delante. En una semana seguro que habrá más matices, más propuestas, y las podremos comentar el miércoles que viene. Os agradezco a los tres que hayáis estado con nosotros. Muchas gracias, Antonio Rodríguez Furones, profesor de estrategia de la EOI. Hasta la próxima semana. Gracias también a Félix Aguado, socio de Transaction Services de Arcae. Gracias, y hasta la semana que viene. Y también a Ali Mungi, nuestro economista. Gracias y hasta la próxima semana. Muchas gracias. Encantado de veros, Félix y Antonio. Pasadlo muy bien, sed muy felices. Adiós.